Hermanas y hermanos, les saludo deseando que estén todos ustedes bien. Muchos saludos desde acá, desde la isla grande de Chiloé, en Chile, en un sector muy hermoso del sur de Chile. Con el peligro de la pandemia, por supuesto, que está afectando a todo el territorio, y gracias al Señor que estamos bien nosotros acá con Jessica, mi esposa, escondidos en casa y solamente saliendo para lo esencial. Yo quería hablarles hoy día de lo que la Biblia llama principio de dolores y también de la gran tribulación, dos conceptos que aparecen en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Si ustedes me acompañan, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Nos dice acá el Señor en el verso número 3, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es interesante aquí el Señor en un discurso público, sentado como un rabí. Solamente los rabí, los maestros, se sentaban para enseñar a la multitud. El Señor Jesús no tiene más de 30 años. Los rabí, los maestros, eran hombres de 50 años para arriba. Y esto era muy llamativo, que un hombre joven pudiese tener tanta sabiduría y asumiera la posición como un maestro en Israel. Había una gran multitud escuchando, y entre ellos los discípulos. Y de lo que el Señor estaba enseñando, los discípulos le hicieron estas dos preguntas en el verso número 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los discípulos le hicieron estas dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder todo esto, Señor? ¿Y qué señales van a haber de tu venida y del fin del siglo? El Señor no responde la primera pregunta. Y es interesante que el Señor no responda fechas. Hay algunos que se han atrevido a dar fechas de cuándo van a suceder estas cosas y de la venida del Señor. No hay que hacer tal asunto. El Señor sí va a explicar las señales que van a acontecer respecto a su venida. Y dice en el versículo número 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está el concepto que quisiera que hoy día pusiésemos atención. Todo esto será principio de dolores. Y este es un concepto que para los judíos era muy conocido. Este es un símil, algo conocido, una figura que todo judío ya sabía y que nosotros también conocemos. Cuando una mamá va a dar a luz, empieza a sentir dolores previos al parto. Y los profetas usaban mucho este aspecto. El profeta Isaías, por ejemplo, dice: se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, dice el profeta Isaías. Y también dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. También dice Isaías. Y aparece en muchos otros profetas esta figura de los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz.
¿Quién es esa mujer? ¿De quién son estos dolores? Tenemos que, para esto, interpretar bien las Escrituras. Se refiere a Israel como una nación que va a entrar en dolores de parto. No se refiere a la iglesia. Y los dolores de parto que empieza a sentir ella son figuras o señales previas a la conversión de Israel. Israel va a dar a luz. ¿Y a quién va a dar a luz? Va a dar a luz al Mesías como Salvador de la nación de Israel. ¿Dónde aparece eso? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 estamos en la mitad de la tribulación de 7 años que profetizó Daniel. Y aquí nos dice, en el versículo 1, Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esa mujer que está en la angustia del alumbramiento? Y dice acá, en el versículo número 3, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Evidentemente el hijo varón es el Mesías, es el Cristo que viene a regir a todas las naciones. Y esta mujer que está con dolores de parto es Israel, que se va a convertir. De manera que aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos el inicio de la conversión de Israel. Y este capítulo 12 está justo en la mitad de la tribulación, los 3 primeros años y medio. Aquí empieza la nación de Israel a convertirse a Cristo. Israel no se va a convertir al final de la gran tribulación, sino que muchos de ellos van a comenzar a convertirse desde aquí en adelante, después de los terribles juicios del capítulo 6 al capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces esta mujer que va a dar a luz es Israel. Versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué es lo que son esos 1260 días? Si usted lo divide por 30, le va a dar 42 meses. Y si eso lo divide por los números de días que tiene un mes, le va a dar 3 años y medio. 1260 días son los últimos 3 años y medio de la terrible tribulación para la nación de Israel, que va a estar aquí para la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Dónde aparece esto? Vamos al capítulo número 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3, en el versículo 10, le dice Dios a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son los que moran sobre la tierra? Esta expresión, los moradores de la tierra, aparece 9 veces en el Apocalipsis. Son todos aquellos que hicieron de esta tierra su hogar.
aquellas personas que nunca se interesaron en el cielo. Tal vez entre nosotros hay algún joven, algún familiar, algún amigo que todavía está en sus pecados. Tal vez tú no estás muy convencido de la verdad de que el Señor vino a buscar y a salvar a los pecadores y que nos va a llevar al cielo. A lo mejor tú estás pensando todavía si crees o no crees en el Señor como tu Salvador. Si tú te quedas aquí, vas a ser uno de los moradores de la tierra. Y va a venir la hora de la prueba, no para ver si hay fe, sino para mostrarle al mundo si era verdad o no era verdad lo que ellos decían. Ellos no querían nada con Dios, no querían nada con el Señor. Bueno, ahora viene la hora de la prueba para el mundo entero. Y qué terrible lo que va a pasar con las personas que se queden aquí. Todos aquellos van a ser engañados por el anticristo, por el hombre de pecado, y van a ser obligados a marcarse para poder comprar y vender. Si no, no va a haber posibilidad de sobrevivencia. Mire lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Aquí aparece una de las veces, 9 veces aparecen los moradores. Aquí hay otra vez en el verso 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los que se queden aquí, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y amigo amado, te queremos decir que Dios tiene un registro, tiene un libro donde están los nombres de todos los que han creído en Dios, de todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, los moradores de la tierra no tienen sus nombres ahí. ¿Y cuándo uno es escrito en el libro de la vida del Cordero? Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento aparece el nombre escrito. ¿Tu nombre está ahí? Porque si no está ahí, mira el peligro que te espera a ti, que todavía estás pensando si creer o no creer. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 20 de Apocalipsis está el resultado de ese libro. Dice ahí en el verso número 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyen la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué va a pasar con los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Y qué es lo que es este juicio del gran trono blanco? ¿Es para darle una oportunidad a las personas? No. Es el juicio final para mostrarle a las personas que ya habían fallecido y estaban en el Hades. Estas personas que murieron sin ser salvos estaban en el Hades. ¿Y dónde está el Hades? Es muy probable que esté en el centro de la tierra. Esos muertos, a través de toda la historia de la humanidad, van a resucitar para condenación y se van a presentar delante del Señor. En este juicio del gran trono blanco,
y el que no se halló inscrito será lanzado al lago de fuego. Entonces te preguntamos, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído que el Señor murió por tus pecados? ¿Que cuando Él estaba colgado en la cruz lo estaba haciendo por amor a ti, para llevarte al cielo? ¿O todavía lo estás pensando? Oh amigo, te queremos decir con toda seguridad, si lo sigues pensando, te vas a quedar aquí como morador de la tierra. Mire lo que va a pasar con las personas que lo siguen pensando y que no quieren creer. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Versículo número 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Textualmente dice, para los que se están perdiendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Para quién es este engaño del hombre de pecado? Para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y sabe, amigo, después del arrebatamiento de la iglesia, todos aquellos que estaban postergando su salvación no van a tener oportunidad de ser salvos. Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quiénes? A los que, habiendo podido ser salvos, no lo quisieron hacer. Para personas como tú, a lo mejor estuviste en la escuela dominical, estuviste en una familia cristiana, buenos padres, creyentes, a lo mejor tu esposa o tu esposo creyente y tú todavía no lo has recibido al Señor. Si tú te quedas aquí, recibirás este poder engañoso. Verso número 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh amigo amado, querida señora, tu neutralidad para Dios es sinónimo de rechazo. Y tu aplazo de la verdad, tú dices, no, mañana sí me convierto. Es sinónimo de rechazo, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, resumamos. El principio de dolores se refiere a Israel, no a la iglesia. La iglesia no va a estar aquí. Mateo capítulo 24 tiene que ver con Israel en este tiempo de juicios para el mundo que se quedó aquí. Volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. El Señor muestra por lo menos 7 señales. Verso número 5. Falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 6. Guerras, hostilidad, nación contra nación. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Y usted me dirá, oiga, don Camilo, pero si ya tenemos guerras en muchas naciones y nación contra nación. Sí, tenemos algo, tenemos bastantes luchas y guerras y naciones que no han llegado a encontrar paz. Hay personas que han nacido en la guerra y han muerto en la guerra. Sí, hay mucho de eso, pero aún no es el fin. Verso número 7, pestes y hambres. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy día tenemos muchos terremotos, tsunamis y la presente pandemia. Y don Camilo, ¿esto ya no está viviendo la humanidad? No, todavía no estamos viviendo los principios de dolores. Lo que viene es horrible. Nos dice el versículo 7 de terremotos. Nos dice el Señor aquí de todo esto como una antesala de lo que va a venir sobre el mundo entero. Todo esto va a ser horrible y todavía no lo estamos viviendo. Usted me dirá, hermano, pero esta pandemia es horrible. ¿Sabe que la pandemia anterior, en 1918, murieron 50 millones de personas? La pandemia del virus H1N1. Se contagiaron más de 100 millones de personas. No tenían la medicina necesaria como hoy día, ni hospitales como hoy día, ni la tecnología como hoy día, y murieron muchas personas. Pero no era la gran tribulación. Hoy día tampoco estamos en la tribulación. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia está presente. Y Dios prometió a la iglesia sacarla de aquí. Como leemos en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Y esa expresión te guardaré significa literalmente te sacaré afuera. Y el Señor nos va a sacar de este mundo. Nos va a llevar a su presencia cuando comiencen los dolores de parto. Los dolores de parto no están sucediendo. De manera que lo que viene, los terremotos y las pestes que vienen, van a ser realmente horribles. 7 veces más de lo que hoy día estamos viendo en pandemias, en terremotos, en tsunamis, en huracanes. Va a ser horrible para el mundo que se quede aquí. ¿Y por qué? Porque es el día de la ira del Señor contra Israel, que rechazó esta salvación, y contra el mundo, que rechaza a Cristo como Salvador personal. Va a ser 7 veces más intenso. Imagínense usted 7 plagas del virus que tenemos hoy día. Va a ser horrible. Vamos a leer esto en Levítico capítulo 26, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 26, en el verso 18, le dice Dios a la nación de Israel: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. 7 veces más. Verso 21. Y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Verso 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Verso 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Cuánto va a aumentar entonces lo que viene
en los dolores de parto 7 veces más. No estamos viviendo, hermanos, los dolores de parto. Lamentablemente algunos enseñan que esto ya lo estamos viviendo, ¿no? Mateo 24 no es de la iglesia. El discurso de Mateo 24 es un discurso público anunciando lo que le va a pasar a Israel y al mundo incrédulo. Hay otro discurso privado en que el Señor habló solo a los suyos. Este discurso es público, pero hay otro privado en el aposento alto. Y el Señor se lo dijo solo a los creyentes. Judas ya no estaba. Y vamos a leerlo en Juan capítulo número 14. Juan capítulo 14. En el verso número 1, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y aquí, hermanos y amigos, está el primer anuncio del arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor lo dijo en privado, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser privado, secreto, solamente para los suyos. Y aquí dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Una mejor traducción sería, vengo otra vez. Es un presente con idea de futuro. Vengo otra vez. Eso se llama inminencia. El Señor puede venir en cualquier momento sin señal alguna. Entonces, ¿para quién son las señales de Mateo 24? Para la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Pero para la iglesia no hay señales. Eso se llama inminente. Algo inminente es algo que no tiene señales. Como cuando la mamá sale a comprar a la esquina y dice, voy y regreso pronto. Y uno está esperando que llegue con lo que va a cocinar y hacer el almuerzo. No hay señal. En cualquier momento puede venir. Y esto quiso decir al Señor aquí a los discípulos en el aposento alto, en esta reunión privada. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Y por qué dijo a mí mismo? Porque ustedes son míos, está diciendo el Señor. Yo a ustedes que los redimí, los voy a tomar porque son míos. Y el Señor va a venir a buscar lo que es suyo. Amigo amado, te preguntamos esta tarde, ¿eres tú del Señor? ¿Le has entregado tu corazón al Señor? ¿Eres de Él? Si no lo eres, te vas a quedar aquí para estos juicios que vienen sobre el mundo entero. Volvamos a Mateo 24. Además se dice ahí, en el versículo 14, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y usted me dirá, oiga hermano, pero el evangelio se ha predicado ya a todo el mundo. En todas partes todo el mundo ha escuchado algo de Jesús. Sí, es cierto, pero aquí es el evangelio del reino. El evangelio que hoy día, con la iglesia presente, estamos predicando, se llama el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que es el evangelio del reino? Es el mismo evangelio de la gracia, pero es el evangelio que anunció el Señor cuando comenzó su ministerio. El Señor decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor y Juan el Bautista predicaron ese evangelio.
ese evangelio está suspendido en esos términos y va a volver a predicarse porque el Señor ya viene como juez, judicialmente, visiblemente, corporalmente, sobre el mundo entero. Aparece como juez. Y ese evangelio del reino ya no es el evangelio de la gracia. Es un evangelio que va a decirle al mundo, si no te arrepientes, vas a morir en tus pecados. Y van a ser personas que nunca antes escucharon el evangelio. Pero tú sí has escuchado el evangelio de la gracia. No hay ni un peligro. Nadie te va a hacer nada por recibir a Cristo como Salvador. En ese tiempo, creer en el evangelio del reino va a costar la vida, porque todos los que crean van a ser decapitados. El anticristo los va a seguir, los va a perseguir y muchos van a morir. Muchas personas van a perecer, no solamente por los juicios que van a comenzar sobre el mundo entero, sino también por las plagas, los terremotos, las pestes que se van a suceder de manera intensa en lo que Jeremías llamó la angustia de Jacob, de Israel, el tiempo de juicio, y comienza el alumbramiento de Israel como un horno que se comienza a calentar. Así Israel sufrirá ese tiempo horrible. Oh, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Es un tiempo horrible que viene para el mundo entero. Y la nación de Israel va a comenzar a prepararse. No hay otro modo en que ellos acepten a Cristo como Salvador. Usted hoy día le habla a un judío que Cristo es el Mesías y le dice, usted está hablando un disparate. Se calcula que en el mundo entero hay 6 millones de judíos en todas partes del mundo. Y en Israel, el 90% de los judíos son incrédulos, ateos, agnósticos. No creen en el Mesías. La única manera que ellos crean en Jesucristo como Salvador es a través del sufrimiento. Y sabe, amigo, el evangelio de la gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, propone salvación sin ningún peligro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escapa de la condenación que viene. Va a morir mucha gente con estos juicios. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 6. Acompáñenme ahí con las primeras plagas y juicios. Capítulo 6. Aquí aparecen 4 caballos con un mismo jinete. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con gran voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete? Un hermano me dijo, es el Señor Jesús. No, no es el Señor Jesús. Mire lo que viene. Tiene un arco sin flechas. Tiene una corona. Salió venciendo y para vencer. Y un hermano me decía, pero hermano, si este es el Señor que viene predicando el evangelio y ganando almas. No, hermano, eso no es cierto. Este jinete es el hombre de pecado, disfrazado de Cristo. Tiene un arco sin flechas, viene conquistando sin derramar sangre. Y el anticristo va a hacer un pacto con Israel y con el mundo entero y les va a decir, yo les garantizo paz y seguridad. Y se van a terminar los problemas.
Va a terminar con la plaga del narcotráfico, las guerras, y va a proponer paz al mundo entero. Y la gente va a decir, este es el Mesías, este es el líder mundial que necesitábamos. Versículo número 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. ¿Quién es este otro jinete? Es el mismo. El caballo es el que cambia. Ahora es color rojo. Y viene con guerras, viene para quitar la paz y para que se matasen unos a otros. Y se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Ahí está lo que el Señor narró en los dolores de parto. Guerras, nación contra nación. Verso número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Quién es este tercer jinete montando este caballo? Es el mismo anticristo. Este caballo negro representa el hambre, la muerte. No sé si usted ha leído el libro de Lamentaciones, cómo Jeremías describe el color de la piel de los judíos por el hambre en ese casi más de 1 año que estuvieron confinados por Nabucodonosor, aguantando el asedio, y cómo tuvieron que comerse a sus propios hijos las mujeres. Este caballo negro representa ese sufrimiento, y el jinete que lo monta trae una balanza. La total carencia de productos alimenticios de buena calidad. El tremendo desorden económico que va a haber, la especulación y cómo los precios van a subir. Aquí donde nosotros vivimos en Chiloé, los precios se han ido a las nubes. Y uno le pregunta a las personas, ¿y por qué tan caro? Es que todos han subido los precios. Es que estamos en pandemia. Y aquí dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El trigo comparado con la cebada, nosotros estamos acostumbrados al trigo, ¿no es cierto? Porque es de buena calidad, hace bien al estómago, la cebada un poquito más pesado y no tiene nutrientes como el trigo. Hace bien para el estómago, para la digestión, ¿sí? Como integral, pero no tiene nutrientes. ¿Y qué va a hacer un padre de familia? Vamos a tener que comprar cebada nomás porque no nos alcanza para el trigo. Y eso significa la tremenda especulación económica que va a haber y la baja de valor de los productos de buena calidad. Va a ser tremendo lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Y aquí dice que Dios le dice a este hombre, no dañes el aceite ni el vino. Yo no tengo explicación para ese mandamiento. Algunos suponen que el aceite y el vino era una representación de lo que más tenían los adinerados. Otros dicen que podría representar la obra del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio. No lo sé, pero es un mandamiento para el anticristo. Cuidado con el aceite y el vino, no lo dañes. Puede servir para sanar a los enfermos. ¿Recuerda usted el buen samaritano? Cómo tomó al herido,
lo vendó y reparó sus heridas, y eso se hacía con aceite y con vino. El aceite suaviza las heridas y el vino las purifica porque tiene alcohol. Posiblemente se refiere a eso, no lo sabemos, pero es una orden del cielo. Cuidado con el aceite y el vino. Ahora en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo. Esa palabra es cloro, color de muerte, el color lívido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí tenemos el mismo jinete montado sobre un caballo amarillo o verdoso por las pestes. Los cuerpos van a estar por todas partes, pudriéndose. Hoy día, por esta plaga, es muy peligroso que una persona con COVID muerta quede al aire libre. En ese tiempo, 7 plagas más van a existir. No va a haber cementerio, no va a haber cómo sacar a la gente de las calles, de las casas. Realmente el color lívido, el color de la muerte y el Hades seguían a este jinete. La muerte representa el lugar físico donde van los cuerpos. El Hades representa el lugar donde van las almas. Seguían a este jinete, comiendo a la multitud de cuerpos y almas que van a la condenación de todos los moradores de la tierra. Y dice aquí, en el verso número 8, que murió la cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos habitantes somos en la tierra hoy día? Cerca de 7.000 millones de habitantes. Bueno, va a morir la cuarta parte por estas primeras plagas. Capítulo 9 de Apocalipsis. En el capítulo número 9, en el versículo número 15, aquí hay otras plagas. Dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hay algo interesante en este versículo. Estos demonios, estos ángeles, fueron desatados. ¿Qué significa eso? No son ángeles buenos, no son ángeles de Dios, son demonios que están atados en prisiones eternas, como nos dice el libro de Pedro y Judas. Van a salir para matar a la hora, día, mes y año. Y sabe, amigo, nada sucede en esta tierra que Dios no lo autorice. ¿Quién autorizó esta pandemia? Dios. Pero ¿cómo, hermano, Dios es autor de esta pandemia? No, Dios no es autor de esta pandemia. Pero Dios la permitió. ¿Para qué permitió Dios esta pandemia? Para mostrarte lo frágil que eres y el peligro de la muerte. Si tú te mueres sin ser salvo, vas a la condenación. Para mostrarle al hombre que necesita a Dios, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si allá murió la cuarta parte y aquí muere la tercera parte, mire lo que dice el verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de sus bocas. ¿Sabe cuánta gente va a morir? La mitad de la población. Va a ser horrible. ¿Y tú
¿Te vas a quedar aquí? ¿Vas a estar aquí para ese tiempo del principio de dolores? Volvamos a Mateo capítulo 24. Bueno, tiene que quedarnos claro entonces que Mateo 24 es Israel, no la iglesia. La iglesia no está en Mateo 24 ni en ninguna parte de Mateo, a no ser de lo que el Señor dijo en el capítulo 16, cuando Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, edificaré mi iglesia. Futuro, todavía la iglesia no existía. De manera que en el Evangelio de Mateo la iglesia no está. Todo es para Israel. Y aquí en el capítulo 24, no solamente va a ser predicado el Evangelio del Reino, verso 15, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Es interesante aquí que uno lee el libro de Daniel y en ninguna parte se dice que era profeta, pero el Señor nos dice que es un profeta. Aquí aparece el profeta Daniel. ¿Y cuál es la abominación desoladora? El hombre de pecado, el anticristo, que va a entrar al templo de Jerusalén, lo va a dominar, ya que hace un pacto con Israel y va a hacer sacrificios. Bueno, en el año 168 antes de Cristo hubo un hombre abominable que se llamaba Antíoco Epífanes IV, que invadió Jerusalén y en el templo sacrificó un cerdo. Y todos pensaban: este es el anticristo. Otros pensaban que era Adolfo Hitler. Otros pensaban que, bueno, hay muchos que podrían haber sido el anticristo por sus abominaciones, pero no, este que viene es horrible. Y el Señor dijo: cuando ustedes vean a ese hombre abominable, el anticristo de que habló el profeta Daniel, entonces viene el fin. Y dice en el verso número 16: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Textualmente dice tribulación la grande, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué es lo que es esta gran tribulación? Los últimos 3 años y medio, los 1260 días que leímos en Apocalipsis capítulo 12. El diablo desciende en persona. Dios lo permite. El diablo desciende y se mete en el hombre de pecado, lo posee y comienza lo más horrible que Israel va a vivir y el mundo entero. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y ser salvos. Amigo amado, te pedimos en el nombre del Señor, reconciliaos con Dios. Busca al Señor como tu Salvador ahora. Escapa de lo que viene, porque lo que viene es horrible. Nosotros no vamos a estar aquí, porque el Señor lo prometió. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, y el Señor nos va a sacar de aquí. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias porque el Señor Jesucristo vino desde el cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Él se entregó en la cruz del Calvario para librarnos de la ira venidera, no solo para librarnos del infierno, sino de todo el engaño que va a venir, Señor, una vez que tu iglesia sea sacada de aquí. Te pedimos por tantos amigos y familiares
que aún no son tuyos, que se arrepientan. Ayúdales con tu Santo Espíritu para que busquen al Señor como su único y suficiente Salvador. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, damos las gracias a nuestro hermano Camilo por acompañarnos esta tarde. Hermano, no sé si usted dispone de algunos minutos, sé que su agenda es bien estrecha. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Claro. ¿Sí? Bueno, hermanos y amigos que nos acompañan esta tarde, el hermano ha dicho que tiene unos minutitos para responder algunas preguntas si a alguien le quedó algo, no le quedó algo bien claro. Así que pueden abrir los micrófonos o para saludarle o si alguno desea hacer alguna pregunta. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos grandemente. Mi nombre es Yocasta y quisiera hacerle una pregunta a nuestro querido hermano. Hermano, usted explicaba que en Mateo 24 no se aplica a la iglesia porque es para Israel. Y eso yo lo entiendo, claro que sí. Muchas gracias por la aclaración. Pero, ¿qué usted dice? A pesar de que yo sé que la iglesia no tiene señal ni nada de eso, pero solo pensando en Israel y en todo lo que le viene, lamentablemente, ¿qué usted dice de todas las cosas que estamos mirando? Que no es, ¿cómo le digo? Como una convergencia de muchas cosas que realmente la menciona Mateo 24. Terremotos, guerra, rumores de guerra, muchas enfermedades, el mismo pueblo de Israel que es como el reloj de Dios. O sea, ¿qué usted opina de todo eso? Gracias por la pregunta, Yocasta. Pestes han habido muchas en el mundo a través de su historia. Es interesante los registros que hay de tiempo de Lutero, por ejemplo, o de otros creyentes. Han habido pestes horribles, terremotos también. Han habido muchos terremotos en el Antiguo Testamento también. Uno de los profetas menores habla del gran terremoto. Han habido periodos de hambruna muy grandes sobre el mundo entero. Lo que tenemos hoy día es que como tenemos mucha información y comunicación y tenemos mucho internet, nos informamos de huracanes, de tsunamis y de muchos periodos de sufrimiento de la humanidad que ya se han repetido y han sido cíclicos sobre el mundo. El tema del calentamiento global también es un tema cíclico sobre el mundo, no es un asunto que está evidenciando la venida del Señor. Realmente lo que viene, vuelvo a repetirlo, lo que viene sobre el mundo entero es incomparable. La hambre, las pestes, la violencia, la maldad realmente va a ser horrible. Y lo que sí nos dice la Biblia, que va a venir un tiempo de paz, de tranquilidad, como dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Este mundo tiende a el bienestar. Lo que va a venir, hermana, sobre el mundo entero va a ser un aparente bienestar económico. El mundo va a seguir disfrutando de su fiesta y su incredulidad y no quieren saber nada de Dios. Y Dios lo va a permitir hasta que saque a la iglesia y venga la destrucción repentina sobre el mundo entero. Y ahí van a venir estos dolores de parto y todos estos juicios que aparecen en Mateo 24 y en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Muchas gracias, hermano. O sea, que usted considera que el hecho de que, por ejemplo, ya Israel fue fundada como nación en 1948, o sea, usted todavía piensa que no tiene nada que ver el hecho de que ya Israel es nación, que todos los acontecimientos que han pasado proféticamente, que se cumplieron en el libro de Ezequiel y todo eso, ¿usted considera que eso realmente todavía no es relevante a la segunda venida del Señor? No al rapto, porque el rapto no tiene señal, pero a la segunda venida del Cristo. No, porque nació como nación, como usted dice, en 1948, pero Israel sigue en su incredulidad. La mayoría de los israelitas son incrédulos, muchos han dicho que están volviendo y eso es un anuncio del fin del regreso de Cristo, pero no es así. El regreso de muchos judíos va a ocurrir en la tribulación, en que ellos van a estar totalmente desesperados y vuelven
engañados por el anticristo, pero no tiene nada que ver con este tiempo. Muchas gracias. Dios le bendiga. Igual. Buenas tardes a don Camilo y a mis queridos hermanos. Yo quisiera, no es como hacer una pregunta, sino que usted me ratificara, don Camilo, porque no entendí bien en ese momento cuando habló acerca de Juan, capítulo 14, del 1 al 4. Creo que entendí que ahí el Señor le anunció a sus discípulos cuando estaba en el aposento alto, no vamos al arrebatamiento y la segunda venida. ¿Eso fue lo que usted quiso decir allí? No, el arrebatamiento. El arrebatamiento nada más. Nada más. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Es un discurso personal, privado, en que él personalmente va a venir a buscar. En la segunda venida, el Señor envía a sus ángeles a buscar a los judíos creyentes, pero en el arrebatamiento viene él personalmente a buscarnos.